Muy bien. Y al igual que la clase anterior, les voy a pedir que el día de hoy conectemos las cámaras en una primera instancia para conversar, debatir un poco más sobre la tarea y sobre algunas cuestiones que hay que conversar. ¿Sí? Les agradezco mucho. Ok. em, Les cuento un poco la planificación de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar conversando sobre la tareita que se mandó, ¿sí? Esta sobre los escenarios Blue. Quiero mostrarles algunas cosas. Después vamos a hacer la introducción a las a las emisiones generadas por el vehículo. Vamos a ver con Boris que hay dos tipos, las de efecto invernadero y los contaminantes criterio, de qué trata cada uno, cómo se producen en el vehículo, qué se puede hacer y usualmente dónde se encuentran a lo largo de la vida útil del vehículo, ¿no es cierto? Hay estos estudios de vida útil, que es la producción, la fase de uso y su disposición final. Entonces, Boris nos sabrá explicar acá cómo se van generando cada una de ellas. Previo a eso, bueno, hasta ahí va la clase. Después está planteada una tarea como para sentar un poco más el tema de la energía. En el campus virtual. Esta tarea puede ser entregada hasta el domingo para que ustedes puedan un poco aprovechar el tiempo que vamos a tener después de la sesión presencial y puedan desarrollarles un procesamiento súper sencillo sobre consumos de combustible, donde lo que buscamos es demostrar que a menores velocidades, usualmente las de tráfico vehicular, hay un mayor consumo de energía. Entonces, no solo penalizamos en el tiempo, sino consumimos más energía y por ende generamos más emisiones. Como les había indicado la clase anterior, esta es nuestra penúltima clase teórica de presentaciones, la última será la siguiente semana y después comenzamos con los talleres. Vamos a comenzar con un taller de emisiones, donde le vamos a invitar a Byron Romero, un estudiante que, bueno, ya no es estudiante de la maestría, él trabajaba con nosotros, trabaja en Ergo, fue estudiante de ingeniería automotriz, su tesis de grado fue desarrollar un sistema de una aplicación para estimación de emisiones. Se les va a enseñar cómo utilizar esto y vamos a tratar de hacer algunos cálculos con ello. ¿Está bien? Entonces, están cargadas también las notas ya, se han puesto a las personas que presentaron el artículo, leyeron el artículo y presentaron su artículo como de noticia, se ha colocado el punto extra. Me parece que Boris tenía que corregir un par de notas que se habían cargado mal, pero términos generales ya está cargado eso. Entonces, yo leí un par de buenos textos ahí, no recuerdo todos, pero por ahí había el de Job, el de Sebastián, me parece que Ricardo también había cargado, Sebastián Serrano, me parece. Entonces quisiera que tal vez Ricardo nos cuente un poquito sobre qué trataba este artículo que leyó, qué le llamó la atención. Si me escuchan, bueno, Ahí le escuchamos muy bien, ah, Ricardo. me sale aquí el icono de el audio como que estuviera mal. Ya. Mm, Trataba de lo que es el uso de la bicicleta. Decía que habían hecho estudios de hace años que supuestamente hacer mucho ejercicio era, o sea, provocaba daños y que las más susceptibles eran las mujeres en estado de fertilidad. ujú, Entonces, al pasar del tiempo, se dieron en cuenta que no era así, que mientras más ejercicio uno hacía, o sea, no a exceso también, ¿no? Entonces iba a tener mejor salud, hicieron estudios sobre lo que nosotros llamábamos antes chulíos y conductores, no sé, mm, que los chulíos, por decir, tenían mejor salud y la cintura del pantalón, que hizo un estudio, no me acuerdo el nombre, cómo era, que en comparación con el chulío era mucho más delgada, entonces, y eran más sanos. ¿Qué por la más? actividad, ¿no? Ajá. Y que hace, creo que era 30 años antes, habían hecho un estudio entre niños de 9 a 15 años, creo que era, que el tiempo en correr una milla en comparación
de los 30 años atrás, había mucha diferencia, que ahora ya no avanzaban eso. Y también que antes los niños iban en bicicleta a las escuelas o los colegios y que ahora se ha reducido entre una persona de 50, que ya no existe esa, Esa manera de esa manera conmutar o trasladarse, ¿no? exacto. Ujú. Eso era lo que me Chévere. acuerdo ahorita. Muy bien. Sebastián, ¿quiere complementar con algo de su texto? Yo dije, Sí. claro, con mucho gusto. Yo hice el artículo del transporte activo y leí algunas cosas que me parecieron bastante interesantes. En especial estaba enfocado a estadísticas de actividad física, que qué pasa si no hacemos, qué Ujú. pasaría si hacemos ejercicio. Y algo que llamó mi atención desde el comienzo, que el cuerpo está diseñado para moverse Ujú. y por eso es nuestra contextura física. La evolución del hombre ha hecho que partes del cuerpo estén diseñadas para moverse. Entonces, el hacer ejercicio trae recompensas, como todo mundo sabe que la serotonina es una, es algo que se libera y nos genera alegría, nos genera euforia. Entonces, eso se La, libera. la droguita natural. Exacto, es como tener sexo, como comer, como hacer cualquier cosa que nos libera esa droga emocional. Entonces, eso lo hace el ejercicio. Entonces, también una partecita también que después empezaron a tocar la parte de bicicletas, donde dice que, la bicicleta hace sonreír a los ojos. Y eso es prácticamente cierto. Una persona que anda en bicicleta se puede considerar más sana que una persona que no hace nada. Y también que los, que una persona, por la OMS está basado de que si uno camina entre 1 a 2 kilómetros, aunque es un porcentaje pequeño, uno puede mantener un estilo de vida sano, pero quiera que hay veces que no se cumplen ciertas edades o en ciertas personas, entonces eso aumenta el riesgo de enfermedades, lo que aumenta el riesgo de muertes por enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer también. De acuerdo. Y eso es lo que les puedo contar que me llamó la atención. Al final cerré el artículo con la parte esa de las bicicletas que les conté, que hizo no me acuerdo pero era antropóloga, que hizo Mm. una entrevista a ciclistas italianos donde les cuentan más o menos y concluyen que la bicicleta hace sonreír a los ojos. Entonces, Definitivamente. Aquí tal vez nos puede dar una mejor apreciación. Job, ¿qué nos cuenta usted de su texto? Sí, igual En verdad que, hace sonreír a los ojos, Job, el moverse en bici. claro que sí, obviamente. Y sumado al criterio de Sebastián, realmente yo también hice una connotación con ese sentir de esta investigadora, Ujú. porque realmente es muy chévere esa apreciación que nos muestra. Y pues sumando simplemente a lo ya expresado por nuestros compañeros, pues esta investigación hecha en Nueva Zelanda, pues básicamente hace una retrospección en el tiempo inclusive, que desde el principio, desde que el ser humano empezó con sus actividades, siempre fue nómadas. Luego fue que ya se asentó y todo, pero en Sedentarismo. sí, claro, el sedentarismo en realidad, o una desventaja del asentamiento fue este sedentarismo. Entonces la gente comienza a perder esa movilidad, comienza a perder todo este tipo de situaciones que, como bien sabemos, pues el momento que uno no pierde la movilidad, pierde esa actividad física, pues contrae otros problemas, ¿no? Y Ujú. sí, básicamente el estudio habla de que nosotros deberíamos incorporar en nuestra rutina diaria tanto actividad física, así no sea la bicicleta, pero actividad física, lo mencionó Sebastián, caminar, de pronto correr, o sea, son actividades que podemos hacerlo y que nos sacan del sedentarismo cada uno. Tiene una serie de beneficios, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ustedes han hablado del estado de salud, que es fundamental, ¿no? Hace poco salió un estudio muy robusto en una de las revistas científicas más grandes del mundo, que se llama Nature, que mostraba que la mejor cuestión para robustecer el sistema inmunológico es la actividad física. Uno puede tomar suplementos vitamínicos, puede hacer
Pero lo mejor es la actividad física. Y cuando se habla de actividad física, no es que se vaya a romper en el CrossFit 2 horas, no. Sino básicamente con una caminatita de entre media hora y 45 minutos diaria, porque eso sí, sí replica que tiene que ser diaria, o al menos que no salte más de 48 horas, es completamente saludable. Pasa por el tema de la serotonina, ¿no? Nos pone de buen ánimo. Si no, probemos, pues, ¿no? Las personas que estamos acostumbradas a dormir hasta tarde en las mañanas, prueben un día levantándose temprano, salgan a caminar un poquito, lleguen a la casa, van a ver el estado de ánimo en la casa. O el rato de movilizarnos. Si nosotros en vez de ir al trabajo o a los estudios vamos a pie o vamos en bicicleta, van a llegar con otra actitud a su centro de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí van, qué bueno que algunos de ustedes lo hayan podido leer, los que no lo pudieron leer, aprovechen, ahí están los documentos, dense una leidita y vean los beneficios. Vamos a tener nosotros también la oportunidad de probar todos la bicicleta en la fase de, de los talleres que vamos a tener, los talleres prácticos, pero qué bueno que ya tengamos unas primeras aproximaciones. No sé si alguno de los compañeros que también escribió este artículo quiere complementar en algo. ¿No? Si no, seguimos. Bueno, podemos seguir entonces. A ver, se les había mandado a leer en este texto Energía, CO2 y Medio Ambiente sobre los escenarios que se tienen, los escenarios que se proyectan para el futuro en términos de transporte. Dentro de esos escenarios nosotros teníamos el escenario Blue, el escenario Shift, el Baseline, el High Baseline, tenemos también el Blue EV, y me parece que esos son, ¿no? Entonces, la intención era un poco que se pueda leer esto, de qué se trata cada uno de estos y poder discutir cuáles van a ser las tendencias en términos de movilidad. Previo a comenzar con esto de los escenarios, yo sí les quiero mostrar unas imágenes para que vean dónde está esto, los escenarios. Ahí se puede ver. Ahí está bien, Mateo. Sí, ya. No sé si alguien ha visto en los vehículos Volkswagen este logo, Blue Motion. Sí, ¿no es cierto? En algunos las nuevas tecnologías viene con este loguito. Sí, Blue Motion, Blue Technology. Tal vez este de acá sea más conocido. ¿Han visto este? Blue Drive, sí. Sí. Este viene en el Hyundai, en el Sonata, me parece. En el híbrido, correcto. Blue Drive. Entonces, este Blue, ¿sí? Está haciendo referencia a esto que ustedes han leído, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos escenarios Blue, Blue Shift, Blue EV, Baseline, High Baseline? Se ha reunido la Organización de Cooperación Económica, ¿sí? Años atrás, en estos paneles de clima. Y han dicho, bueno, ¿cuál va a ser la proyección en términos de los vehículos? ¿Qué esperamos de nuestra producción de vehículos? Entonces dicen, bueno, las políticas son las siguientes. Nosotros podríamos mantenernos en esta línea base, que sería la tendencia que ahora estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No aplicamos ninguna política de restricción. Por ejemplo, no decimos hasta 2025 vamos a introducir solo vehículos eléctricos o buses eléctricos, ni vamos a cambiar a las tecnologías, sino básicamente mantenemos. Probablemente la tecnología de motores de combustión interna vaya mejorando para que el consumo de combustible sea menor. Se habla de un 30, de un 25% menor hasta 2050, pero no hacemos ninguna política, simplemente dejamos que fluya. Eso un poco es el escenario baseline, ¿no es cierto? Línea base. Después teníamos el high baseline, entonces línea base alta. ¿Qué quiere decir este high baseline? Este high baseline tiene que ver con que no vamos a mantener la tendencia, sino se va a incrementar la cantidad de vehículos en el mundo. Esto sería lo peor que nos podría pasar como humanidad, ¿no? Ya sabiendas de que los vehículos son los que más energía consumen,
de todos los sectores, ¿no es cierto? Entonces, aquí se habla de un incremento del parque automotor. Sí, que habrá una mejora tecnológica, perfecto, pero en cambio, es lo que está pasando ahora, ¿no? Los países que antes no tenían, los países en vías de desarrollo, quieren tener la cantidad de vehículos que tienen los países desarrollados. Si bien los países desarrollados, ¿no es cierto?, Unión Europea, Estados Unidos, en cierta medida dicen, bueno, hay que mejor utilizar el transporte público y hay que comenzar a bajar el uso del vehículo, los países en vías de desarrollo o economías emergentes, China, India, Hong Kong, están tratando de alcanzar eso. Brasil, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, pues, si somos 5 en la familia, queremos 5 vehículos. Entonces, ese sería, pues, el escenario hipotético malo del high baseline, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, más emisiones, más consumo energético, más problema de tráfico. De ahí tenemos el escenario blue. El escenario blue tiene que ver un poco con la introducción de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? El fomento a los biocombustibles, la utilización de vehículos de tipo celdas de hidrógeno, vehículos híbridos, vehículos eléctricos. Entonces, aquí en este escenario blue, que es lo que ustedes pueden ver en lo de Hyundai, por ejemplo, en lo de Volkswagen, ya se hace una apuesta por introducción de nuevas tecnologías. Ellos no ven tanto el problema de, y ahora hay demasiados vehículos, sino más bien los vehículos a combustión interna son los que perjudican, entonces cambiemos la tecnología. Tenemos el escenario shift, ¿no es cierto? El escenario shift, en cambio, son políticas de desincentivo al uso del vehículo privado y fomento al transporte público, ¿sí? Entonces acá no dicen, no, nos vamos a amparar en la tecnología. Aquí simplemente no queremos más vehículos, tenemos que reducir la cantidad de vehículos y fomentar la movilidad activa, bicicleta, peatonal. Tenemos que fomentar el transporte público masivo, tenemos que evitar los viajes con motores de combustión interna para comercialización, más bien ir por trenes eléctricos y demás. Eso es un poco el escenario shift. Y tenemos el escenario EV, Blue EV, que no se concentra en el cambio de varias tecnologías, sino más bien se concentra en fomentar el uso de vehículos eléctricos, puntualmente, ¿sí? Se olvidan de los biocombustibles, se olvidan de celdas de hidrógeno, sino más bien dicen, vamos con vehículos eléctricos. Entonces esto se planteó en un panel intergubernamental del cambio climático. Se dijo, bueno, estos serían los escenarios. Cada país debería definir hacia dónde va. Y en función de ese país, las empresas de ese país deberían definir qué quieren hacer. Entonces, por ejemplo, Alemania dice, nosotros vamos a optar por Blue Shift y escenario Blue. En nuestras industrias vamos a producir vehículos menos contaminantes que tengan otro tipo de matriz de propulsión, entonces comienzan a desarrollar vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos de celdas de hidrógeno, y de ahí sale este Blue Motion de Volkswagen, ¿no es cierto? Y aparte, las políticas de movilidad del Blue Shift, que dicen, ok, ahora para entrar al centro histórico usted tiene que pagar una tasa para poder compensar un poco las emisiones y el consumo energético. Entonces, por ahí pasa, chicos, son políticas, todo esto que se les ha mandado a leer, que tienen algunas características específicas. Y ahora les voy a mostrar una diapositiva para que se pueda ver un poco más claro sobre esto que estamos hablando, donde claramente se aprecia cuáles serían las políticas y un poco también qué se plantea en Ecuador. Ahí sí se lo puede ver, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver. Ya, entonces, brevemente, el cuadro que se les había mandado a leer, ¿no? Baseline, High Baseline, Blue Map, Blue Shift, Blue EV y el Blue Map más Shift, que tiene que ver con los dos. Entonces aquí dice, bueno, ¿de qué se trata cada uno? Ya lo he explicado brevemente. ¿Qué va a pasar con los vehículos de pasajeros? Aquí dice que se va a incrementar, duplicar la cantidad de vehículos. Acá se triplica la cantidad de vehículos, ¿no es cierto? Acá el 40% de los vehículos de combustión interna cambia
a otras tecnologías. En el Blue Shift, en cambio, hay una reducción del 25% y más bien fomento del transporte público. Blue EV, que el 90% de los vehículos vendidos en 2050 serán eléctricos, y en cambio el Blue Shift, que es la mezcla de estos dos, ¿no? ¿Qué pasa con los biocombustibles en cada uno de ellos? En esto sí se incrementa, acá también en el Blue Map se dice que un 33% utilizaría biocombustibles, pero como vemos el Shift no le interesa tanto esto y el EV tampoco, porque más bien son eléctricos. Y con la demanda de electricidad, donde la demanda de electricidad será mayor en este escenario donde se espera que todos los vehículos sean eléctricos, ¿no es cierto? Aquí un poco es cómo se movilizará la gente a 2030 y 2050 en estos escenarios. Si vemos acá, podemos ver que los vehículos en 2005 ocupaban este porcentaje, ¿no? Más o menos un 40% del total de los viajes. Si vamos hacia los diferentes escenarios, vemos que en los escenarios donde menor uso de vehículo privado son los escenarios Shift tanto en 2030 como en el 2040, ¿sí? Se incrementa el tema de los buses, ¿sí? El tema de la conmutación en vehículos de 3 y 2 ruedas, y se reduce el tema de los aviones y los vehículos en cada uno de los escenarios, ¿no es cierto? Entonces, por ahí pasa que el Blue Shift lo que busca es la reducción de los vehículos. La intensidad de energía que se utilizaría en cada tipo de escenario, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se tenía en 2005 en los vehículos de pasajeros. Nosotros necesitábamos casi 45 megajoules por cada pasajero, por cada kilómetro para movilizarse, para poderse desplazar en términos promedios. Si vamos a 2050, ¿sí? 2050, todo esto de acá, podemos darnos cuenta que estos dos sí que han bajado un poco porque efectivamente el consumo energético en los motores de conducción interna van a bajar, pero si vamos para acá, vemos que en estos escenarios, si se cambia de tecnología, si se implementa esta mezcla de las dos tecnologías, puede dar los mejores resultados. Ya leímos alguna vez un artículo de España donde se decía, no hay solución mágica, pero lo mejor que se puede hacer es la reducción de vehículos, ¿no es cierto? Por acá, en cambio, la evolución de los tipos de combustible. Entonces, como morado aquí, tenemos diésel y gasolina en 2005. Si ustedes se dan cuenta, en estos tiende a crecer, que son la línea base y la línea base alta. Pero nosotros a 2050, con cualquiera de estos escenarios, ya sea incrementando la cantidad de tecnologías de celdas de combustible, vehículos eléctricos, o aplicando eso conjuntamente con las políticas del Shift o del EV Shift, en todas se reduce el uso de la gasolina y el diésel, ¿sí? Menores a los valores que teníamos en 2005. Entonces estaríamos hablando de que en 45 años la tendencia debería ser eso, ¿no? Pero ojo, chicos, no, esto no es una proyección de lo que va a pasar. Esta es una proyección de lo que se quisiera que pase, ¿sí? Ellos dicen, ok, como en Kioto, decían, vamos a tener menos emisiones de lo que teníamos para 2005. ¿Qué pasó? Duplicamos, ¿sí? Al final de Kioto 2020, ¿no es cierto? El acuerdo de la COP de París decía, vamos a tratar de no incrementar el 1.5%, pero claro, los estudios demuestran que por más que eso digamos que queramos, no necesariamente tiene que cumplirse. Estos son escenarios. Esto es lo que sería ideal. Esto deberíamos buscar a través de las políticas y los tomadores de decisiones a lo largo del mundo para los diferentes municipios. Es decir, esto es lo que necesitamos. Impuesto a combustibles, impuesto a vehículos privados, fomento al uso de transportación pública, fomento al uso de la movilidad activa, y con eso reducimos la demanda energética y la cantidad de emisiones, ¿no es cierto? Les voy a mostrar qué pasa en Ecuador. Es importante saber cuáles son las proyecciones y en base a esta COP que se tuvo, donde se definieron las rutas que se deberían tomar, ¿qué hizo Ecuador? Entonces Ecuador saca esto que se llama reducción de la demanda, sustitución y eficiencia. Este es como que el escenario de Ecuador. ¿Qué pasa? Ellos muestran, esta línea roja que ustedes ven acá es la demanda de combustibles. Nosotros estamos por aquí en 2020, ¿sí?
toda esta mancha azul es la cantidad de petróleo que tenemos en el país. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya comenzó a caer. Entonces estaríamos como que en este punto de equilibrio donde nuestra demanda de combustible es cubierta por nuestra oferta de petróleo, ¿sí? La demanda más grande de combustible en el país o de energía en el país es petróleo para el transporte, ¿sí? Entonces dicen, este es el escenario que tenemos. Probablemente después sube la demanda y ya no vamos a tener petróleo. Entonces, toda esta brecha que se ve aquí va a ser necesidad energética para el país. ¿De dónde vamos a sacar esa energía? Pues nos tocará comprar, nos tocará utilizar el sistema interconectado con Perú y Colombia. Entonces, esto sería si no hacemos nada. Entonces, nada, nuestros ministros que son unos capos, lo que hacen, dicen, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fomentar el tema de las hidroeléctricas. Si se ve acá, época de Don Correa, comienza a incrementar y nosotros la aspiración es que lleguemos a tener esta cantidad de energía hidroeléctrica. La demanda energética también dicen, bueno, vamos a utilizar planes como el cambio de los focos a ahorradores, como las cocinas de inducción, como, ¿qué más me está haciendo falta? Las cocinas de inducción, el tema de las refrigeradoras, para en vez de tener esta línea roja, tener esta línea verde de demanda. Entonces vamos a reducir un poco la demanda. Y misteriosamente, no sé si ven que acá ya asomó más petróleo. ¿Sí? Acá no había, acá ya hay. Si vamos a una gráfica compartida, esto es lo que pasaría en nuestro baseline y esto en el escenario de eficiencia y, ¿cómo era? Eficiencia y sustitución, claro. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿De dónde son este petróleo? ¿Alguna idea? Porque ya no se va a ocupar para la energía, en teoría. Es que verá Juan Pablo, esto es lo que supuestamente tenemos y estamos produciendo de petróleo. Pero en este escenario que plantea el gobierno, asoma todo esto de petróleo. Buscando nuevos pozos, tal vez. ¿Ya? ¿Cuáles son esos nuevos pozos? En el... El Yasuni. Yasuní, ¿no es cierto? Entonces, en algún punto no se quería explotar Yasuní. Ahora, con toda esta convulsión de estos tiempos, de huelgas, de COVID, de tantas cosas, yo sigo una página que se llama Yasunidos y muestran unas imágenes satelitales que ya han hecho caminos hacia los pozos de Yasuní, ¿no? Que son varios. Uno ya estaba siendo explotado, los otros estaban todavía intangibles, pero ahora han mostrado que ya se han construido las carreteras para poder acceder hasta eso. Entonces, evidentemente lo que se viene es la explotación de estos pozos. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, esto sería lo que pasaría. Pero como tenemos Yasuní, todavía podemos contar con un poco más de oferta. ¿Está bien? Esta es la demanda en Ecuador, que se espera hasta 2030. Si ustedes se dan cuenta, el transporte, ¿sí? Es el sector que mayor demanda energética tiene. Si tenemos un gobierno y ustedes son los gobernantes en Ecuador, ¿dónde se debería trabajar? Nosotros hemos trabajado en temas residenciales, hemos trabajado en temas industriales con el tema del gas, ahora se liberó el precio de la gasolina, pero ¿dónde realmente se debería trabajar para buscar una eficiencia energética? Es en el transporte. Y lamentablemente en el transporte han habido muchas palabras, muchas ideas, pero cero acciones. Hasta ahora no está concretado el tema de la exoneración de los vehículos eléctricos, ¿sí? No se conoce muy bien cómo va a funcionar eso. Se habla que para 2025 los buses de transporte urbano tendrán que ser eléctricos. Está hecha la ley orgánica, pero en cambio no está hecho el reglamento. Entonces, parece que se complica, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, vamos a reducir un poco esto. ¿Cómo? Yo no sé, pero el transporte sigue siendo la peor de las demandas, ¿no?
Ya. Aquí pasa por un tema comercial fuerte, ¿no? Hay que entender que el sector industrial del transporte y la producción de vehículos es de lo que más plata da, una de los sectores que más plata da al país, ¿no? Entonces, para el gobierno sería muy complejo pelearse con Grupo El Juri, con el Grupo Casavaca y decir, oigan, bueno, pues vamos a poner un poco de impuestos a los vehículos y eso les va a reducir el margen de ganancia, ¿no? Entonces, va a estar bien complejo esto. Israel quiere comentar alguna cuestión. Inge, ¿cómo está? No, era más o menos una pregunta sobre qué creería usted que sería más factible en este caso, porque creería que para reducir esos valores del transporte en la demanda de combustibles, no sé si es mejor o hacer políticas, bueno, para que ingresen más vehículos eléctricos, la gente compre vehículos eléctricos, o el hecho de poner impuestos a rodajes o cosas así para que la gente utilice menos el vehículo y tener más movilidad alternativa. Israel, usted se ha movido en el ámbito político. ¿Qué haría usted? ¿Cambiaría la matriz a vehículos eléctricos o pondría impuestos para evitar la cantidad de vehículos? Según lo que hemos visto ahora en clases, creo que el tema de poner impuestos a rodajes a ciertos lugares como el centro, no sé, haría que la gente utilice menos el vehículo, tal vez bajaría la demanda. Porque si cambiamos a vehículos eléctricos se reduce la demanda energética. La demanda energética no, porque igual estaríamos consumiendo energía eléctrica. Se consume igual energía. Se cambia de matriz, que ya es bueno, ¿no es cierto? Claro. Ya no utilizamos fósiles, pasamos a eléctricos, pero la demanda energética sigue ahí. Ahora, Israel, usted como buen político, ¿qué pasa si usted pone impuestos al pueblo? Voten. Le votan, correcto. Entonces, ¿por qué no ponen impuestos? Porque le votan, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ser muy estratega. Se tienen que poner impuestos siempre salvaguardando los intereses del pueblo, no de los productores, no de las compañías grandes, sino del pueblo. Ok, vamos a poner un impuesto, pero que queden exonerados los que están ganando su pan del día a día a través del transporte, ¿no es cierto? Entonces ahí hay muchas estrategias. Si no, a veces parece que a nuestros ministros, nuestros asesores de ministros, gobernantes, les da un poco de pereza hacer investigación y para eso está la academia, ¿no? Para tratar de dar los lineamientos de cómo hacer bien las cosas. Ahora, por ejemplo, me imagino estarán al tanto, como estudiantes de movilidad de impacto del automóvil, que se aprobó una ordenanza de movilidad activa, ¿no es cierto? Inversión en bicicletas es no, Inge. Sí, sí, para fomentar el uso de la bicicleta, fomentar la parte peatonal, la accesibilidad en las calles. Ahora mismo, si alguien sale en silla de ruedas y le dicen, llegue al centro histórico, chuta, es bien complejo, ¿no? Entonces, la ordenanza pasa por ahí, ¿no? Que las calles sean accesibles, que la persona en silla de ruedas, si quiere irse en bus, puede irse en bus, si quiere irse en tranvía, puede irse en tranvía, si quiere ir por las aceras, pueda irse por las aceras. Que los ciclistas tengan seguridad en la vía, que respeten también, porque no solo pasa por un tema de yo tengo derechos, sino también obligaciones. Ustedes habrán visto muchos ciclistas yendo en contravía, saltándose el semáforo en rojo, subiéndose a la vereda, interrumpiendo los peatones. Entonces, la ordenanza trata de hacer esto. Pero lo bueno de esta ordenanza, chicos, es que como al ser ordenanza ya aplica para cualquier alcalde que venga, ¿no es cierto? Entonces ya no depende de un tema político. Y también va a tener fondos, porque antes se tenían muy buenas ideas en tema de movilidad activa, pero no habían fondos. Entonces, ahora se va a tener alrededor de $1.100.000 anuales para proyectos de fomento a la movilidad activa. ¿De dónde va a salir esa platita? ¿Alguien sabe? Estaban diciendo que de las recaudaciones del EMOV. Ya. Específicamente, ¿de qué sabe Andrés? No, específicamente no. Ya. Esto sale de los rubros de traspaso. Cuando alguien hace traspaso vehicular, le van a mochar un poquito de plata. Y también
del rodaje. Parte del rodaje, el 50% de lo que uno paga de rodaje, va a ir para movilidad activa. Entonces ya es un impuesto cruzado, ¿no? Ok, yo quiero movilizarme en vehículo privado porque a mí me gusta ir cómodo, a mí me gusta ir con aire acondicionado, solito en mi carro. Ok, pero voy a pagar para que la persona que va a pie, la persona que va en bicicleta también tenga sus derechos. ¿Sí? Queda claro, Israel, ¿no? Sí, sí. Lo mejor es eso, tratar de desincentivar el uso del vehículo, pero no solo desincentivar, no es solo decir, bueno, yo pongo un impuesto altísimo a los vehículos y ahora, señor, ¿en qué me muevo si no tengo un buen sistema de transporte público? Si no tengo una ciclovía para andar seguro. Entonces, lo que hay que tratar de ir haciendo es, se cobra, pero se garantiza la facilidad de transportarse. Eso no es de un día para el otro. Singapur le ha tomado más de 30 años llegar a recién ahora decir, para 2030 la gente ya no va a necesitar vehículo. Se va a poder mover todo en sistemas de transporte público y activo. ¿Está bien? Listo. Vamos finalizando con esto. Perdón. Esto también se lo ha hecho, es lo único que se ha hecho en términos de eficiencia, en la introducción del ecopaís, ¿no? Inicialmente solo en algunas provincias. La idea final del tema de los biocombustibles es que tengamos bioetanol, el ecopaís, una introducción del 10%, ¿sí? Si vamos aquí a 2020, estamos justo acá. Entonces, inicialmente teníamos 100% gasolina, y se fue introduciendo el tema del etanol. Ahora mismo ya a nivel nacional tendríamos un 10% en todos los combustibles, con lo que de alguna manera reducimos el tema del combustible de tipo fósil, ¿no? Entonces vamos por los biocombustibles. Eso es, estimados estudiantes, no sé si tenemos alguna pregunta o comentario con respecto a esto. Mateo, nada más mencionar que muchas de estas proyecciones, como ustedes ven, se hacen hasta el año 2050. No es una regla tajante, pero son las estimaciones que aparentemente se tiene, porque hasta esos años se supone que va a haber la demanda actual de combustibles fósiles. Pero igual, años atrás se hacían estas estimaciones también hacia el año 2030, hacia el año 2035, y como siguen apareciendo fuentes de extracción de petróleo en los distintos países, se sigue también prolongando estas estimaciones. Entonces, a veces esto da para que no existan en realidad cambios un poquito más radicales y se sigue entrando a veces en esa zona de confort donde se siguen ampliando esas estimaciones. Y otro detalle también que es interesante conocer es que para muchos no será sorpresa que todas estas tecnologías alternativas que cambiarían la matriz energética a veces tienen su dominio y sus avances en investigación en los mismos explotadores de petróleo. Ellos son los dueños de estas tecnologías, de la propulsión eléctrica, celdas de combustible. Entonces, alguna vez algún profesor nos decía en las maestrías, claro, dice, si usted tiene un negocio de venta de bicicletas y luego se entera que hay un mejor método de transportación, a usted no le va a interesar quedarse con un stock de millones de bicicletas ahí guardados para cambiar por otro producto, ¿no es cierto? Más conveniente les resulta deshacerse de todo eso y después empezar a vender lo otro. Entonces, también se consideran esos tiempos, esas estimaciones basados en eso, porque la tecnología ya hay, ¿no es cierto? Y a veces nos decimos, ¿por qué no se la implementará ahora mismo? A veces obedece un poco a esto, ¿no es cierto? Y también, como mencionó Mateo en alguna clase, también el cambio no puede ser tan abrupto, ya que una buena gestión también de los vehículos de combustión interna y ciertos cambios como el EcoDrive, tecnologías del Start-Stop, también pueden reducir índices interesantes en esto y hacer que el proceso de recambio de metodologías de propulsión sea mucho más amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto?
y si a todo esto se le aplica el desincentivo, pues estaríamos hablando de un muy buen escenario. Correcto. Ok, chicos, vamos a tener un receso de unos 5 minutitos, ¿les parece? Nos tomamos un café y después continuamos con Boris con la presentación de las emisiones contaminantes, ¿sí? Vamos a ir hasta ahí, presentamos las emisiones contaminantes y después me gustaría que trabajemos en el tema del procesamiento del combustible que está como tarea para que puedan desocuparse de eso y tengan ya más libre, al menos en esta materia, para el fin de semana. ¿Está bien? 5 minutitos. Bueno, muchachos, vamos a continuar con la clase. Mateo tiene una reunión con gente del EMOP, entonces vamos a ver un par de presentaciones, tratar de hacerlo metódicamente, pero con un buen ritmo para ver si abarcamos las dos y con eso finalizaríamos la sesión de hoy. Así que vamos a compartir primero la pantalla de la presentación acerca de gases de efecto invernadero en el transporte. ¿Está bien? Ampliémosle un poquito para que tengan una mejor visibilidad. Si pueden todos observar ahí. Sí. Listo. Entonces vamos a ver el tema de los gases de efecto invernadero en el transporte. Ustedes saben que toda actividad genera emisiones y tiene un impacto, pero lógicamente en nuestra materia nos va a interesar este aspecto específico del transporte. ¿Está bien? Entonces, bueno, el impacto del ciclo de vida del vehículo. Los vehículos, muchachos, tienen tres fases determinadas en todo su espectro de ciclo de vida, ¿no es cierto? Desde su producción, su uso como tal y la parte de la chatarrización de los mismos, ¿no es cierto? Y en todos estos genera gases de efecto invernadero. Entonces, en la fase de producción es una de las fases que mayor cantidad de contaminantes generan. Primero que nada, porque desde la extracción misma de la materia prima, que son los metales, ¿no es cierto?, la fundición de estos, hasta pasar por procesos de pintura y recubrimiento generan estas emisiones. Estas dos últimas, sobre todo, la fundición de metales, pintura y recubrimiento, aportan un 56% del total de gases de efecto invernadero durante su producción. Ojo, esas siglas GHG son siglas en inglés para gases de efecto invernadero. En inglés se les conoce como greenhouse gas. ¿Está bien? Por eso son esas siglas de ahí. Durante la fase de uso, aquí en esta fase se le asigna un 80% del consumo de energía primaria total al ciclo de vida útil del automóvil, ¿no es cierto? Lo cual es un porcentaje bastante alto durante todo el tiempo que este vehículo va a funcionar, ¿no es cierto? En esta fase también se emite la mayor cantidad de estos gases de efecto invernadero y también compuestos orgánicos volátiles que se los designa con las siglas COB. Estas son propias ya de los gases de escape y la evaporización del combustible, que son dos temas que están presentes durante todo el tiempo de la vida útil de un vehículo, ¿no es cierto? La fase de uso también genera que ciertas actividades propias de la automoción, como son la recompostura, ¿no es cierto?, el mantenimiento, a veces procesos de pintado, repintado, la tonería que le conocemos aquí, también tienen su impacto en emisiones de estos compuestos orgánicos volátiles y alguna incidencia en los gases de efecto invernadero. Otro tema que va a aportar al incremento de estos gases y que está totalmente asociado con la automoción es el tema de los recursos para que un vehículo pueda circular. Estos son necesariamente las infraestructuras como las carreteras, autopistas, estacionamientos, estaciones de servicio, ¿no es cierto?
y propiamente las operaciones de mantenimiento y servicio, ¿no es cierto? De alguna manera podríamos considerar estas como las externalidades, ¿no es cierto?, de la automoción, y todas ellas generan un impacto, generan una emisión de estos gases de efecto invernadero. Vale recordar que los gases de efecto invernadero lo que hacen, muchachos, es básicamente aportar al calentamiento global y al deterioro de la capa de ozono, ¿correcto? Porque son gases que contienen una gran cantidad de energía. Los gases de efecto invernadero están compuestos por ozono, vapor de agua, dióxido de carbono y un poco de elementos que en el aire, ¿no es cierto?, y en contacto con otros factores como la luz solar, la humedad, etcétera, generan algunos efectos, ¿no es cierto?, algunas reacciones que son las que se asocian al calentamiento global y al deterioro de la capa de ozono. Bueno, si van teniendo alguna duda, por favor, me interrumpen y me dejan saber y vamos discutiendo un poquito de esto. En la fase de retiro, los vehículos hoy por hoy se diseñan de tal manera que un gran porcentaje de todos sus elementos, un porcentaje muy amplio, pueda ser reutilizado o pueda ser redestinado a otro fin. Pero el impacto es fuerte para hacer esta reutilización, ¿no es cierto? Y va a depender de algunos factores. La sustitución de piezas metálicas por otras de un material más ligero, que es la tendencia, ¿no es cierto?, es parte de lo que cultiva el downsizing, hace que se han reemplazado muchísimas partes metálicas, que ya vimos que tiene un impacto fuerte en la fundición primitiva de estos, por materiales polímeros, ¿no es cierto? Polímeros quiere decir simplemente plástico en distintas constituciones, durezas, transparencias, etc. Entonces, se ha fomentado muchísimo el uso de polímeros y esto reduce en cierta parte y en ciertas fases la generación de gases de efecto invernadero, porque al ser los vehículos más livianos, por ejemplo, generan un menor consumo de combustible y menores emisiones a la atmósfera en la fase de uso. Pero ya en la fase de separación, en el scrapping phase, que se denomina en inglés, y así lo pueden buscar en el internet, bastante información al respecto, es muy difícil, muchachos, separar cada uno de los componentes polímeros porque sus constituciones químicas y moleculares son muy distintas para cada uso. Entonces los procesos de separación, de redestinación, se vuelven en cambio muchísimo más tormentosos, generando mayor cantidad de este greenhouse gas. Entonces, un poco ahí toca hacer el análisis y el balance, a ver cuál de las dos nos genera un impacto menor. En ese tema, por ejemplo, los metales son muy sencillos de clasificar y de agrupar para su reutilización. Todos los tipos de aluminio, por ejemplo, pueden ser fundidos a la par y se puede volver a utilizar el 100% del mismo. Entonces, ahí hay un poco de factores que tienen que entrar en análisis cuando se practican culturas de reutilización y sobre todo de proyección de utilización de ciertos materiales. Bueno, acá tenemos una tablita donde básicamente nos dice qué materiales, las fases, ¿no es cierto? Tenemos ahí las fases de extracción y tratamiento de materias primas, fase de uso y fin de vida, ¿no es cierto? Y vemos los campos en los que se genera el impacto de estas actividades, ¿no es cierto? En el uso de energía y emisiones, impacto de suelos, residuos de sólidos. Bueno, ahí podemos ir viendo qué actividades y en qué campo generan la cantidad de gases de efecto invernadero y los COPs, ¿no es cierto? Entonces, por poner un ejemplo, la contaminación por ruido durante la extracción y el tratamiento de materias primas es bajo, ¿no es cierto? Pero en la fase de uso es moderado. El uso de Profe, emisiones. una Sí. consulta, profe. En la fase de uso, ¿a qué se menciona lo que dice conducción? Conducción es la utilización propia del vehículo, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos elementos que juegan un rol importante durante la fase de uso. El uso como tal del vehículo
y el otro es la infraestructura que se necesita para usar ese vehículo. Por infraestructura, ya vimos que se lo puede englobar a todo, ¿no es cierto? Lo que son las carreteras, construcción de parqueaderos, estaciones de servicio, talleres de mantenimiento, todo eso entra en la parte de la infraestructura para el uso del vehículo. No sé si queda alguna duda adicional, Job. No, profe, soy. Listo. Entonces, como vemos, el uso de energía y emisiones es, creo, el que mayor aporta a la generación de estos gases, ya que en la extracción de materias primas es muy elevado, durante el montaje es moderado. La conducción de un vehículo durante su vida útil, ya vimos que es la que más aporta al tema de la contaminación. Y las infraestructuras para poder tener a este vehículo en uso también tiene un impacto moderado, ¿no es cierto? Ya la energía al final de la vida útil es baja, pero de todas maneras, si se hace el conglomerado, pues tuvimos el tema de uso de energía, de recursos energéticos, una gran demanda por usar vehículos, ¿no es cierto? El mantenimiento para la reducción del impacto ambiental. Bueno, aquí vamos nosotros a jugar un rol importante y créanse que vale la pena siempre ir enfocando el mantenimiento cada vez más a mitigar el tema de la generación de gases, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mantenimiento lo que busca, primero que nada, es mantener los motores de combustión interna, como es el caso de la gran mayoría de transportes aquí en nuestro país, en un estado tal que su generación de los COFs y de los gases de efecto invernadero sean mínimos, ¿no es cierto? A esto también se han añadido ciertas tecnologías como son el uso de los catalizadores de 2 y de 3 vías, ¿no es cierto?, que tienen una incidencia importante en la reducción de estos gases contaminantes. Y también el refinamiento de los métodos de diagnosis, ¿no es cierto? Cada vez más se perfecciona más el diagnóstico de las distintas fallas y permite atacar más rápido estas anomalías que todas, sobre todo las del motor, todas tienen su impacto en la generación de más emisiones. A veces de todas las emisiones posibles en un vehículo y a veces de ciertas emisiones específicas, pero a la larga estas generan un aumento en la cantidad de emisiones que se generan y tenemos que reducirlas o mantenerlas o tratar de conservar el vehículo en niveles propios para los cuales fue diseñado, que se supone, ¿no es cierto?, es el escenario ideal de funcionamiento de estos vehículos para generar la menor cantidad de contaminantes. La composición de los gases de escape permite sacar conclusiones acerca del funcionamiento del motor y es por eso que la implementación de tests y de pruebas de emisiones de gases se han hecho tan populares, al punto que muchísimas ciudades, muchísimos países usan esto como un método para poder determinar el buen estado del vehículo y permitir el registro de este vehículo para un uso normal, ¿no es cierto? Es lo que hace, por ejemplo, en nuestra ciudad, Cuenca Aire. Bueno, acá tenemos una tablita de las emisiones relativas de diversas fuentes del automóvil, ¿no es cierto? En las fuentes podemos ver escape, emisiones del cárter, evaporación del tanque de combustible y evaporaciones del carburador. Este último para vehículos ya de una generación un poquito más antigua, ¿no es cierto? Los gases de escape porcentualmente en promedio generan 100% de CO, ¿no es cierto? Perdón, no, sí, 100% de CO, 62 hidrocarburos y 100% de NOx. Material particulado, 90. A ver, estos índices, muchachos, también obedecen a cada gas, entonces tendríamos que irlos especificando. No está asumiendo que cada vehículo, el escape genera 100% de CO, sino que todos los vehículos, el 100% de los vehículos en sus sistemas de escape presentan CO. A eso se refiere. Que todos los vehículos en sus gases de escape, el 62% presentan hidrocarburos.
Todos los vehículos en sus sistemas de escape, el 100% de estos presentan NOx y que 90% de los vehículos en sus escapes presentan partículas o material particulado. Quizás de esa manera se entienda mejor esa tablita. El cárter, por ejemplo, solamente va a generar un 20% de hidrocarburos, ¿no es cierto?, durante su uso, y un 10% de material particulado. Los tanques de gasolina, un 9% de hidrocarburos, y la evaporación del carburador, un 9%, ¿no es cierto? Muy bien. La emisión de contaminantes para los vehículos europeos en circulación urbana sin corrección, ¿no es cierto? Ahí vemos los contaminantes que son los típicos de los vehículos: monóxido de carbono, los NOx, hidrocarburos, dióxido de azufre y el hollín. Está hecha la tabla para los motores de gasolina y motores a diésel. Vamos a ver que en algunos factores el motor de gasolina resulta bastante viable, digamos así, o bastante amigable con algunos gases, pero en detrimento de otros. Tal es el caso de los hidrocarburos, ¿no es cierto? En porcentaje, un motor de gasolina genera el 0.4% de hidrocarburos, mientras que el motor diésel es el 0,04%. ¿No es cierto? En este caso, el motor a gasolina es un emisor alto de hidrocarburos. Pero por otro lado, el motor de gasolina genera un componente porcentual muy bajo de dióxido de azufre, de apenas el 0,07%, mientras que el motor a diésel es del 0,04%, ¿no es cierto? Podrá parecer índices muy bajos, pero hay que considerar la cantidad de vehículos que existen, ¿no es cierto? Lo mismo con el tema del hollín. El motor de diésel resulta ser mucho más perjudicial, generando este material particulado hollín en su uso. Pero asimismo, el motor a diésel genera cantidades muy pequeñas de monóxido de carbono, mientras que el motor de gasolina genera cantidades considerables, ¿no es cierto? Estos son los gases de escape según el régimen de funcionamiento, sin corrección. Bueno, como ya anticipó antes Mateo, lo mencionó, los vehículos en bajas velocidades, ¿no es cierto?, tienen un mayor grado de contaminación que cuando manejan altas velocidades o velocidades de crucero. El escenario más ideal, ¿no es cierto?, en realidad hoy por hoy es el de velocidad de crucero, y este es el que un poco adopta el tema del ecodriving, ¿no es cierto? Las instancias de mayor contaminación son las instancias de desaceleración, ¿correcto? Porque los vehículos no pueden adivinar que el carro no está siendo demandado en potencia y sigue entregando los materiales propios para la combustión, ¿no es cierto? Aire y gasolina. Tomemos, por ejemplo, el caso de los NOx, que son gases, la verdad, muy nefastos para la salud y para el medio ambiente. Vemos que en ralentí se generan de 10 a 50 partes por millón, ¿no es cierto? En la aceleración, o sea, en el aumento de la aceleración, se generan entre 1000 a 4000 partes por millón. La velocidad de crucero mantiene a estos entre 1000 y 3000 partes por millón, y en la desaceleración entre 5 y 50. Estos NOx son muy difíciles de controlar porque, como vemos, la tendencia de estos es inversa a lo que sucede con los otros gases, con el CO y con los hidrocarburos. Entonces, uno puede diseñar vehículos que mitiguen muchísimo unos tipos de gases, pero en detrimento de eso aumentan otros. Entonces, siempre toca generar una tecnología en donde se equilibren la generación de estos contaminantes al mínimo grado posible, ¿no es cierto? Y un gran elemento, como ya vimos ahí, que nos permite mitigar esto son, por ejemplo, los catalizadores de 3 vías. El mantenimiento. Esta es una tabla donde se ven los límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor a gasolina, en marcha mínima y en ralentí.
y en pruebas estáticas. Esto quiere decir que estas pruebas se hacen con el vehículo detenido. ¿Qué es lo que sucede aquí en el Ecuador, no es cierto? Ahí vemos que pertenece a la norma INEN 204-2002, en su primera revisión. Y estos son los niveles que controlan en Cuenca Aire. Entonces, fijémonos en los vehículos del 2000 en adelante, que en realidad son los vehículos más vistos o los que mayor porcentaje se tiene en nuestro país. Vemos que los porcentajes de CO, ¿no es cierto?, en motores entre 0 a 1500 centímetros cúbicos tiene que ser del 1%, ¿no es cierto?, en la fase de ralentí. Bueno, esto es para fase de ralentí y para fase de aceleración. Aquí no hace una diferenciación, sino en ambos tiene que mantenerse los mismos valores, ¿correcto? Y los hidrocarburos tienen un valor de 200, ¿no es cierto?, partes por millón, tanto para vehículos de 0 a 1500 centímetros cúbicos y de 1500 a 3000 centímetros cúbicos. Para vehículos que son más antiguos en año de fabricación, hay ligeras diferencias, ¿no es cierto? No se puede pedir que estos vehículos sean menos contaminantes porque la tecnología con los que fueron diseñados no da para generar ese tipo de emisiones. Muy bien. No sé si es que hay alguna duda respecto a esto que vimos. Entonces, yo como conclusión de estas diapositivas podemos sacar algunos detalles importantes. Primero, que el vehículo durante toda su existencia, por decirlo así, genera un impacto de emisiones, ¿no es cierto? Durante su uso, incluso aparecen las emisiones propias de la combustión interna de estos motores. Pero en sus fases de fabricación y en sus fases de chatarrización tienen impacto con gases de efecto invernadero y con los COX, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda qué eran los COX? Veamos si han estado atentos. Compuestos orgánicos volátiles. No se olviden. Los compuestos orgánicos volátiles que se originan, ¿no es cierto?, en los motores y también por la evaporización de los combustibles, ¿no es cierto? Cuando me refiero a los motores, me refiero a todo lo que sale por los gases de escape, ¿correcto? Y también, otra conclusión importante es que el mantenimiento juega su rol, ¿no es cierto?, en mantener los motores en un estado en el que funcionen lo más apegados a sus características y patrones de fabricación, que se supone son hechos en un diseño que permite que las emisiones sean las más bajas, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta presentación? Algo que de repente no quedó claro. La verdad es información muy fácil de comprender, ¿no es cierto? También tengan en cuenta que toda actividad relativa a la automoción, ¿no es cierto?, actividades directas e indirectas y externalidades también tienen su incidencia en la generación de estos gases. Bueno, entonces complementemos, muchachos, esa presentación con esta que es muchísimo más cortita, referente a las emisiones de vehículos como tal. Entonces, déjenme un segundo, les cargo esta otra presentación para poderla observar. Listo. Entonces, ahora vamos a ver los efectos que tiene en el medio ambiente la generación de los gases de efecto invernadero. Bueno, la contaminación atmosférica. Esto, muchachos, implica que el aire es deteriorado por la presencia de materiales o formas de energía que generen riesgo, daño o molestias graves en las personas y bienes de cualquier naturaleza.
Esta contaminación atmosférica puede tener sus orígenes naturales y antropogénicos, ¿no es cierto? Todo lo que es antropogénico quiere decir que es generado por el hombre, ¿verdad? Estos elementos antropogénicos que generan la contaminación del aire cobran gran importancia a raíz de la revolución industrial y el uso masivo de combustibles fósiles, que es el caso de los vehículos, ¿no es cierto? El carbono presente en los combustibles, ustedes saben que todos los combustibles son cadenas carbonadas de distintas constituciones, y el nitrógeno del aire generan un proceso de oxidación en los procesos de combustión, y esto genera el dióxido de carbono, que es uno de los principales componentes de los gases de efecto invernadero. Ojo que este dióxido de carbono en cantidades moderadas no es tan perjudicial. Es en las grandes cantidades de este gas lo que genera en realidad temas de contaminación. Y bueno, los contaminantes de origen natural, ¿no es cierto? Están la erupción de volcanes, los incendios forestales producidos en las épocas de sequía, ¿no es cierto? El tema de las inundaciones, aunque no parezca, tiene su efecto en la contaminación, ¿no es cierto? Bueno, los contaminantes secundarios, estos son los que tienen que ver con el ozono, que se forma a partir de los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles que en presencia de la luz solar o el ácido sulfúrico formado a partir de la oxidación del dióxido de azufre. Aquí básicamente en este gráfico nos están mostrando las incidencias que tienen los elementos de los gases de efecto invernadero en el medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Y qué perjuicios tiene? Los perjuicios de esto, como ya nosotros sabemos, desde el calentamiento global, daño de la capa de ozono, lluvia ácida, ¿no es cierto? Y básicamente todos los elementos del planeta, incluidos el aire, sufren los daños y los efectos de esta contaminación. Bueno, acá vamos a ver cómo impacta la generación de los distintos gases, ¿no es cierto? El monóxido de carbono es el primer gas que vamos a tomar en cuenta, y este es resultado de la combustión incompleta. Cualquier vehículo que no presente una combustión ideal, ¿no es cierto? Que son todos los vehículos, sabemos que no son 100% eficientes, generan este residuo de combustión incompleta, ¿no es cierto? Esto se puede originar a raíz de la escasez del oxígeno, ¿no es cierto?, para no poder realizar la oxidación completa y formar CO2. Entonces, aquellas que no entran o no se involucran en esa combustión, se mantienen o serán un remanente en forma de CO, que salen al exterior a través de los colectores de escape, ¿no es cierto? Entonces, es importante conservar bien las relaciones estequiométricas aire-combustible para tratar de lograr la mejor combustión, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos esta indicación de que el dióxido de carbono es resultado también de estos procesos, pero no es un gas tóxico en bajos niveles, ¿no es cierto? El motor funciona correctamente cuando el CO2 está en su nivel más alto. Este nivel más alto oscila entre el 12 y el 15%, ¿no es cierto? Y tiene una relación directa e intrínseca con la relación estequiométrica. Cuando esta es 14.7 y se tiene un vehículo en buenas condiciones, vamos a obtener esos valores de 12 y 15% de generación de dióxido de carbono. Es la explicación que tenemos aquí. Si las lecturas de ese son más bajas, ¿no es cierto?, implicaría que no estamos combustionando bien el carburante que utilice un motor. Los hidrocarburos, estos se los denomina HCs, y las condiciones de oxidación de un motor de combustión interna hacen que se originen. Entonces, adicional al CO2 y al agua que se producen, entre otros productos, aparecen los hidrocarburos parcialmente oxidados, pero siempre queda una parte que no se logra combustionar, ¿no es cierto? Entonces, los hidrocarburos básicamente es gasolina sin quemar. ¿Por qué la medida es en partes por millón? Porque se hace una conversión de que el 1% sería igual a 10.000 partes por millón, ¿no es cierto? Entonces, una indicación alta de hidrocarburos muestra que la mezcla es rica,
¿correcto? Y por lo tanto no se puede combustionar todo en el motor. Por lo que el CO también tendrá un valor alta y será producto de esta mala combustión. Entonces estos gases vienen de la mano, ¿no es cierto?, cuando los motores no están bien calibrados. Aquí tenemos las razones por las que parte de la gasolina no alcanza a combustionarse en el motor. Esto ustedes ya como estudiantes de ingeniería automotriz creo que van a tener mucha comprensión, ¿no es cierto? La combustión incompleta hace que aumenten los hidrocarburos inquemados, o sea, gasolina que no se quema. El efecto pared hace que la capa de mezcla aire-combustible que están en las proximidades de la superficie de la culata, el pistón y el cilindro tengan gran facilidad para ceder calor y no alcancen la temperatura suficiente para combustionarse. La absorción y desorción, ¿no es cierto? La desorción es el proceso inverso de la absorción que genera el combustible a causa del lubricante, ¿no es cierto? Entre los dos se están absorbiendo todo el tiempo y esto genera que ocurran cambios para que no se puedan quemar. Los cortocircuitos de la carga fresca, este es el fenómeno que ocurre en el traslapo de las válvulas, ¿no es cierto? Y genera cambios de temperatura importantes que hace que la gasolina no se queme. Y la emisión de hidrocarburos inquemados tiene una importancia similar en los motores a diésel, aunque en los motores a diésel los índices suelen ser muchísimo más bajos. Finalmente, los óxidos de nitrógeno se les denomina NOx, pero vienen a ser el dióxido de nitrógeno y el monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno predomina en los motores de combustión y se genera a raíz de la oxidación del nitrógeno del aire a altas temperaturas de combustión. No sé si ustedes alguna vez en termodinámica analizaron el hecho de que si un motor funcionara a muchísima más temperatura, mejoraría drásticamente su eficiencia energética. Pero vean que esto también tiene su impacto en la generación de óxidos de nitrógeno, ¿no es cierto? Los sistemas que hoy por hoy mitigan estos niveles son los sistemas de EGR, ¿no es cierto?, que hacen que los gases de escape recirculen y vuelvan a ingresar al motor. Esto empobrece la mezcla, baja la temperatura del motor y por ende se reducen los óxidos de nitrógeno. El tema de las partículas es un tema asociado mayormente a los motores a diésel. La emisión de partículas no es significativa, pero estas partículas pueden ser de tres clases: plomo, partículas orgánicas y sulfatos. Todos ellos muy perjudiciales para la salud, ¿no es cierto? La explicación un poco va de la mano que si durante la combustión existen zonas con dosados muy ricos, al alcanzarse elevadas presiones y temperaturas y falta de oxígeno, puede suceder que la cadena de hidrocarburos propia de cada combustible se fracture, se deshidrogene y facilite el cambio de estas a carbono, ¿no es cierto? Entonces esto va a generar estas partículas, ¿no es cierto? Las partículas tienen una composición similar en los puntos calientes generados por aditivos, como el plomo tetratileno, y contienen un 60-65% de sales de plomo. Bueno, estas son un poco de información referente a dónde se generan estas partículas, ¿no es cierto? El dióxido de azufre, también muy ligado a los motores a diésel. Este procede de la oxidación del azufre contenido en el combustible y la cantidad emitida por el escape es directamente proporcional al contenido de azufre en el combustible, ¿no es cierto? La cantidad de azufre en las gasolinas no supera el 0,1% y por tanto las emisiones de este en los motores de encendido por chispas son muy bajas, pero la proporción de azufre en los gaseolos, que son los motores a diésel, puede alcanzar hasta el 0,5%. Y esto supone una gran importancia, ¿no es cierto? Los refrigerantes, estos eran terriblemente contaminantes hasta hace algunos años, pero bueno, se logró cambiar a este nuevo compuesto muy reconocido por todos ustedes, que es el R134, ¿no es cierto?, que ha logrado mitigar en gran parte la contaminación que generaban los refrigerantes de aire acondicionado y de sistemas de refrigeración al medio ambiente. Este es el cambio que se hizo, ¿no es cierto? Se quitó esos compuestos de cloro de los refrigerantes para que su impacto sea mucho menor en el ambiente y en el aire. Bueno, acá vemos los efectos invernadero y las sustancias contaminantes que lo generan.
la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono y la contaminación fotoquímica. Vemos que los distintos gases tienen su mayor y menor incidencia en cada uno de estos. Por ejemplo, para el efecto invernadero, todo lo que genera el motor, ¿no es cierto? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos polifluorocarbonados, etcétera, etcétera, son los que inciden directamente en la generación del greenhouse gas. Otros compuestos que son emitidos por el vehículo y sobre todo por vehículos a diésel, como los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y el amoníaco, generan la lluvia ácida. El deterioro de la capa de ozono tiene su incidencia mayor en los refrigerantes, pero bueno, el R12 era el mayor culpable de este deterioro. Hoy por hoy se ha logrado frenar un poquito con la implementación del R134. Y la contaminación fotoquímica es responsabilizada a la emisión de los NOx, ¿no es cierto? Y algunos compuestos orgánicos volátiles, excluyendo el metano. Bueno, acá tenemos una tablita de... dice el top 10 de emisiones de CO2 en sus usos en la IEA. Para quienes no saben qué es la IEA, les doy la explicación en unos segunditos. Acá tenemos, pero también las siglas de esto. Pero bueno, vemos que el mayor porcentaje de la emisión de CO2 está presente en la transportación, ¿no es cierto? Vehículos de pasajeros, vehículo pesado, y de ahí ya muchísimo menor lo que tiene que ver residencias, metales básicos, minería, sistemas de calentamiento de agua, etc. Aquí también tenemos las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el sector de la transportación, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el CO2 emitido por plantas de generación de energía, por industrias, por vivienda, ¿no es cierto?, generan estos porcentajes, pero la transportación tiene índices mucho más grandes, ¿no es cierto? El transporte pesado, el 34%, los automóviles, el 40%, entre flotas navieras y todo lo que es aeronáutica generan un 22% y un componente muy bajito, todo lo que es trenes, ¿no es cierto? Transportación ferroviaria. Y finalmente, aquí tenemos cómo las externalidades de la transportación tienen su impacto en emisiones de gases de efecto invernadero. Si nos fijamos principalmente en las tres primeras, ¿no es cierto?, la productividad agricultural, la productividad laboral, ¿no es cierto?, y la supra y infraestructura, que tienen su nexo directo, ¿no es cierto?, con la transportación, son las que mayor cantidad de emisiones de CO2, CO, dióxido de azufre, NOx, hidrocarburos, partículas, ozono, lluvia ácida y bueno, todos esos componentes aportan al medio ambiente y al aire, ¿verdad? Listo, muchachos. Finalmente, como les había dicho, para que se conozca, los datos que nos daban eran de la IEA, que es la Agencia Internacional de Energía, ¿correcto? Ellos se encargan de recabar esa información para podernos entregar fuentes de contaminación y sus porcentajes y cómo inciden. No sé si queda alguna pregunta respecto a esto. Bueno, aquí pudiéramos sacar una conclusión general nuevamente, ¿no es cierto? Y es una conclusión que ya se va volviendo muy clara a medida que avanzan nuestras clases, ¿no es cierto? El uso del vehículo privado está teniendo un impacto muy grande en los temas de contaminación. Y la mejor manera de reducir estos niveles es generando toda esa amplia gama de alternativas que se han dado clase a clase, ¿no es cierto?
desde la reducción del tráfico, mejoramiento del transporte público, el tema de generar impuestos para la transportación en vehículos privados, el desincentivo del vehículo y por supuesto lo que acabamos de ver hoy, esos escenarios donde se busca cambiar un poquito las fuentes de propulsión privada, ¿no es cierto? No sé si alguien quiera aportar algo, tenga alguna duda respecto a las presentaciones que acabamos de ver. ¿Está todo claro? Listo, muchachos. Entonces, bueno, creo que ya la comprensión y el meollo del asunto va quedando muy bien comprendido a medida que avanzamos con nuestras clases. Por hoy vamos a dejar ahí. No se olviden de estar pendientes al aula virtual y a todos los comunicados que tanto Mateo como mi persona les iremos emitiendo durante la semana. Ya nos queda solamente una clase más teórica, por así decirlo, y de ahí, con toda la información que tenemos, pasaremos a la fase práctica. A los estudiantes que pertenecen a mi grupo, todos aquellos que hayan realizado el trabajo de recuperación, todavía no está considerado en las notas, ya lo vamos a verificar quienes nomás lo hicieron y durante la semana han de ver que se hace la modificación respectiva. Y de los alumnos que estaban con el problemita, bueno, ya parece que identificamos el problema al realizar la matriz de las notas, entonces ya está solucionado ese tema también. Muchachos, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Tengan una excelente semana.